Mi hijo regresó a casa temprano. Lo que sucedió después transformó nuestra relación para siempre. A menudo se dice que una madre posee un conocimiento incomparable de su hijo. Sin embargo, esa noche reveló los límites de mi conocimiento. No se suponía que estuviera en casa. No había anticipado ser descubierta en un momento tan delicado. Sin embargo, cuando la puerta se abrió inesperadamente y lo vi de pie allí, más mayor, transformado, pero aún mi niño, un cambio innegable envolvió la atmósfera. Lo que sucedió fue más allá de cualquier cosa que pudiera haber imaginado. ¿Desde dónde estás sintonizando esta noche? Por favor, comparte tu ciudad en los comentarios a continuación. Busco entender quién está a mi lado antes de guiarte hacia la noche más serena e inolvidable de mi existencia. Compartiré la historia completa comenzando desde el principio. Fue una de esas raras noches tranquilas donde la quietud en la casa se sentía no pesada, sino serena. Mi nombre es Hannah. Ahora tengo 55 años. Sin embargo, hay mañanas en las que siento cada uno de esos años y quizás incluso más. Ese jueves en particular, creí que tenía toda la casa para mí sola. Después de un largo día de trabajo, me di un baño relajante, permitiendo que el agua tibia aliviara la tensión en mis hombros. Mientras me relajaba, bebí una copa de vino tinto, más por rutina que por un deseo genuino. La casa estaba envuelta en penumbra, iluminada solo por la lámpara parpadeante del pasillo y el suave resplandor naranja que emanaba de la lámpara de sal en la sala de estar. Vestida con mi bata, con el cabello secado con toalla pero aún con un toque de humedad, permití que el silencio me envolviera, estirándome en la quietud. Ethan, mi hijo, se suponía que pasaría la noche en casa de su amigo. A sus 19 años, mostraba independencia en todos los sentidos en los que una madre podría desearlo, pero permanecía conectado conmigo de formas sutiles y significativas. Mensajes de texto, las raras conversaciones nocturnas en la cocina, el reconfortante sonido de su tazón de cereal por la mañana. Cuando la puerta principal se abrió con un clic suave a una hora que parecía demasiado temprana para la medianoche y demasiado tarde para visitas casuales, me tensé. Me mantuve calmada. Aprendes a no reaccionar después de criar a un niño sola. Con una respiración profunda, ajusté mi bata y me aventuré al pasillo. Allí estaba Ethan en la entrada, su mochila medio abierta, la sudadera ligeramente torcida y una expresión inusual en su rostro. Parecía sorprendido al verme, como si hubiera anticipado que la casa estuviera vacía también. «Ethan», pregunté, con un tono suave pero teñido de asombro. Nuestras miradas se entrelazaron y una chispa se encendió en ese momento, una sensación esquiva que luché por identificar. «Hola, mamá», dijo él, con un tono más suave de lo normal. «Lo siento, pero hubo un cambio de planes. No envié un mensaje». Sacudí suavemente la cabeza. «No, pero está perfectamente bien. Estoy realmente aliviada de saber que estás a salvo». Se quitó los zapatos y colocó su mochila suavemente en el suelo, como si deseara preservar la atmósfera. El ambiente entre nosotros era extrañamente frágil, como si un hilo sutil se hubiera tensado y ninguno de los dos quisiera tirar demasiado fuerte. No lo había visto tan de cerca en varias semanas desde que comenzó a asistir a la universidad comunitaria y a trabajar a tiempo parcial. Había estado bastante ocupado y yo elegí darle espacio. Siempre aspiré a ser una madre que abrazara un sentido de equilibrio y libertad. Sin embargo, me encontré extrañándolo. En ese momento, comprendí la magnitud de todo. ¿Te gustaría un poco de té? Extendí mi oferta mientras me retiraba a la cocina. Él hizo una pausa por un momento y luego procedió a seguirme. Claro. Navegamos por la cocina estrecha con la gracia de bailarines que habían perdido el ritmo. Extendí la mano hacia la tetera. Él tomó 2 tazas. Lo atrapé mirándome mientras removía miel en su taza, no mirando fijamente, solo observando. Considéralo. ¿Estás bien?, pregunté, colocando su taza sobre la mesa. Él asintió. Sí, solo cansado y pensando. Me apoyé contra la encimera, mi bata se abrió suavemente en el escote, y en ese momento fui agudamente consciente de ello. La toalla seguía envuelta alrededor de mi cabello húmedo, mientras el sutil brillo de la loción continuaba reluciendo en mi piel. Instintivamente cerré la bata, lo que lo hizo apartar la mirada, con una sutil sonrisa jugando en la comisura de su boca. Pregunté por la larga noche. Él saboreó un sorbo de té. No realmente, simplemente, preferí alejarme de todos esta noche. Demasiado ruidoso, rebosante de energía. Buscaba tranquilidad. Comprendí más de lo que él se daba cuenta. A veces, comenté, no reconocemos la profundidad de nuestra necesidad de quietud hasta que nos encontramos inmersos en ella. Él asintió deliberadamente, su mirada regresando a mí una vez más. Sí, eso es correcto. Su mirada tenía una frescura intrigante,
No una dependencia juvenil, no una fase de rebeldía adolescente, sino un sentido de estabilidad, curiosidad y quizás un toque de protección. Se sentó en la mesa de la cocina, sosteniendo la taza caliente entre sus manos. Yo lo seguí y tomé asiento frente a él, y durante varios momentos prolongados, simplemente saboreamos nuestro té en silencio. «Siempre haces eso», comentó él abruptamente. «¿Qué se supone que debo hacer? ¿Hablar de esa manera? Todo es sabio y sereno. Está perfectamente bien experimentar emociones». Parpadeé, sorprendida. «Está perfectamente bien experimentar emociones». Él soltó una risa suave. «Lo sé. Hay momentos en los que me siento inseguro sobre mis habilidades. No con nadie más». La gravedad de sus palabras permaneció pesada en mi pecho. Esto era inesperado esa noche, no de él. Expresé mi gratitud por tu presencia, sintiéndolo genuinamente en cada parte de mi ser. Ethan se reclinó en la silla, la luz de la lámpara creando suaves sombras que bailaban sobre sus facciones. «Sabes», dijo suavemente, «a veces me pregunto si estoy haciendo algo correctamente. Hay una expectativa de que tenga claridad sobre mis deseos, educación, carrera, vida, relaciones. A menudo me encuentro simplemente fingiendo. Aunque mi corazón dolía por él, elegí no extender la mano. No en este momento. Permití que el silencio le diera el espacio necesario. Me resulta difícil expresar mis sentimientos de estar abrumado», continuó. «Pero tú tienes una forma de hacerlo más fácil». Tomé una respiración profunda. «Tus sentimientos significan mucho para mí». En ese momento, él me miraba no solo como su madre, sino como un individuo que realmente lo entendía. En ese instante, sentí un cambio ocurriendo. No de una manera que violara ninguna norma, ni de una forma que fuera impropia, sino de una manera que resonaba profundamente con la humanidad. Así que allí estábamos, dos almas conectadas no solo por la sangre, sino por una comprensión mutua en evolución que superaba la edad, el rol y la expectativa. Todo comenzó cuando él regresó a casa antes de lo previsto. Él se levantó primero. «Creo que me daré una ducha y luego me iré a dormir». Asentí con la cabeza. «Claro, las toallas están limpias. Conoces íntimamente la ubicación de todas las cosas». Mientras él desaparecía por el pasillo, yo permanecí sola en la cocina, la atmósfera persistiendo con realidades no expresadas. Saboreé los últimos momentos de mi té, mirando pensativamente el vapor que se elevaba. Esa noche en particular, un evento comenzó. No un instante fugaz de caos o confusión, sino más bien un momento de revelación. Dos individuos redescubriéndose mutuamente de formas inesperadas mientras las barreras disminuían suavemente y los corazones se abrían con cautela. No tenía ni idea de lo que el día siguiente traería. Por primera vez en bastante tiempo, me encontré anticipándolo. La mañana siguiente comenzó con una quietud serena, reflejando la calma conclusión de la noche anterior. La casa estaba en silencio, salvo por el zumbido distante del refrigerador y el suave crujido de los tablones del suelo bajo mis pies. Me encontré en la cocina vertiendo cuidadosamente café en mi querida taza vieja, la misma que Ethan había pintado amorosamente para mí en 3er grado. Las letras estaban desgastadas, pero aún podía distinguir, número 1 mamá, en trazos desiguales y vibrantes. No podía determinar si todavía estaba dormido o simplemente disfrutando de un despertar pausado. Para ser completamente honesta, no estaba particularmente ansiosa por descubrirlo. Necesitaba un momento, ya que había ocurrido un cambio. Ocurrió sutilmente, sin fanfarria ni exageración. Pero sucedió. La forma en que me miró la noche anterior, la ternura en sus palabras, la vulnerabilidad que no había revelado en años, permanecía conmigo, anidada profundamente en el centro de mi pecho. Curiosamente, no encontré ningún sentido de carga en ello. Una sensación de alerta me invadió, como si una puerta dentro de mi mente se hubiera abierto suavemente mientras estaba perdida en mis pensamientos. Permanecí junto a la ventana cuando escuché la puerta del baño abrirse con un crujido. Se oyeron pasos, seguidos de un momento de quietud en el pasillo. No me giré. Simplemente esperé. «Buenos días», dijo Ethan, con la voz gruesa por el sueño. Miré por encima de mi hombro. Estaba descalzo y sin camisa, vestido con pantalones de chándal sueltos que colgaban fácilmente de sus caderas. Su cabello todavía estaba ligeramente húmedo por la ducha, rizado suavemente alrededor de sus sienes. Era algo que siempre había odiado, pero yo creía que acentuaba el parecido con el niño pequeño que una vez perseguía por el patio trasero. Pregunté por el café, levantando la cafetera con intención. Él inclinó la cabeza y se acercó con propósito. Apenas dormí. Llené una taza y se la entregué. Nuestros dedos se tocaron, aunque solo por un momento, pero lo sentí claramente. «Sí», dijo él. La vacilación permaneció medio segundo demasiado largo antes de retirar su mano.
Saboreó un sorbo lento y se apoyó contra la encimera a mi lado mientras ambos mirábamos por la ventana hacia el suave resplandor de la luz temprana. El jardín yacía en serena quietud con rocío delicadamente adherido a las hojas de hierba. Un pájaro solitario revoloteaba graciosamente sobre la valla. Comentó después de un largo silencio. No regresé a casa temprano por casualidad. Lo miré intrigada. Sacudió la cabeza en negación. Simplemente preferí evitar la compañía de otros anoche. El problema no era el ruido. Se trataba de la ausencia de sentimiento y percepción. Esa palabra una vez más. Mordí mi labio. ¿Sientes que realmente te percibo? Él se volvió hacia mí ahora, con expresión desprotegida, ojos brillantes y claros. Sí, siempre lo he hecho. Una sensación cálida me envolvió, maternal ciertamente, pero también algo distintamente más íntimo, como individuo, como persona. Considera, dije deliberadamente, que este es uno de los regalos más impactantes que podemos dar a otra persona, la capacidad de reconocerla genuinamente, no solo por su pasado, sino por las personas en las que se están convirtiendo. Él asintió, con la mirada fija en el contenido de su taza. Siempre me has proporcionado eso. Permití que el silencio se extendiera una vez más. No era incómodo. Tenía un valor significativo, como si nuestros corazones se sincronizaran con nuestras palabras. Realmente has madurado, Ethan, comenté al fin. A veces me encuentro olvidándolo. Siempre serás mi hijo, pero has superado tu niñez. Su expresión cambió, ni engreída ni orgullosa, simplemente sincera. A veces me encuentro cuestionando mi identidad en ambos aspectos. Eso resonó profundamente en mí mientras recordaba esa sensación de estar atrapada en el medio, insegura de dónde perteneces, de necesitar a alguien que te apoye sin indagar en asuntos para los que no estás preparado para discutir. Me acerqué un poco más. No necesitas tener todo resuelto, dije suavemente. Ni ahora ni mañana. Siempre estaré presente sin importar en qué posición te encuentres en ese espacio de transición. Me miró durante un momento prolongado. Aunque no podía descifrar todo lo que se escondía en su mirada, ciertamente sentí su peso. Aprecio, ciertamente, pero existe una capa adicional de complejidad, una mezcla de intimidad y curiosidad, algo que permanecía no hablado entre nosotros. De repente avanzó y me envolvió en un abrazo. El abrazo se prolongó, no un momento fugaz. La atmósfera era completa, acogedora, serena y estabilizadora. Mis manos descansaban suavemente sobre su espalda, permitiéndome sumergirme en el momento. Corazón a corazón, pecho a pecho. Había crecido más alto que yo, más ancho en estatura, pero aún encajaba contra mí como siempre lo había hecho. Esta vez sentí el calor de su piel, la fuerza en sus brazos y la suave intimidad del espacio que nos separaba. Cuando finalmente nos separamos, él vaciló por un momento, su rostro flotando cerca del mío. Nuestras miradas se entrelazaron. Algo estaba presente en ese momento. Algo no expresado, ni inapropiado ni forzado, simplemente profundamente sentido e intrigantemente fresco. Me alegra estar de vuelta en casa, comentó. Asentí, sintiendo una constricción en mi garganta. Lo mismo digo. Ese día compartimos más momentos juntos de los que habíamos compartido en varios meses. Preparamos el almuerzo juntos, compartiendo risas y recordando recuerdos queridos. Después de limpiar el garaje, tropezamos con un álbum de fotos olvidado hace mucho tiempo. Me encontré sentada con las piernas cruzadas en el suelo, absorta en las imágenes durante horas. Algunas de ellas nos hicieron reír hasta que las lágrimas corrían por nuestros rostros. Otras nos obligaron a permanecer inmóviles, subyugados bajo el pesado peso de todo lo que el tiempo había otorgado y retirado. Era simple, y sin embargo un ritmo innegable latía justo debajo de la superficie. Una nueva capa de conexión, sin refinar y desconocida. Esa noche, después de la cena, me serví otra copa de vino. Pero esta vez, me encontré en compañía de otro. Ethan ocupaba el asiento opuesto en la sala de estar, con las piernas extendidas, los dedos delineando delicadamente el borde de su vaso como si estuviera profundamente en contemplación. Tus palabras de esta mañana siguen resonando en mi mente, susurró. Lo había mirado. ¿Sobre qué asunto? Sobre la visibilidad y la transformación. Permanecí paciente. Inhaló profundamente. ¿Qué pasa si me estoy convirtiendo en una persona que aún no comprendo completamente? Ofrecí una sonrisa sutil. Entonces estás precisamente en el lugar correcto. Él asintió, su mirada una vez más fija en la mía, y tú estás bien, simplemente aliviándote en ese lugar. Estaba justo allí. La pregunta que había refrenado hacer la noche anterior, el elemento que persistía en el espacio entre nuestras expresiones, nuestro silencio, el suave toque de nuestras yemas de los dedos y la profundidad persistente de nuestras miradas.
Me abstuve de responder con un discurso largo. Coloqué mi vino suavemente sobre la superficie, me puse de pie, me acerqué a él con pasos deliberados y extendí mi mano. Él miró mi mano por un momento. Luego la tomó. Ese momento fue verdaderamente todo. Dos individuos, ciertamente una madre y su hijo. Pero ahora hay una profundidad añadida. Dos almas extendiendo su alcance a través de las barreras del tiempo, el sufrimiento, los roles y las expectativas simplemente para verse mutuamente por completo, enteramente, sin disculpas. La noche concluyó sin resoluciones. Sin embargo, concluyó con la realización de que algo se estaba desarrollando. Ninguno de nosotros se alejaba de ello. Los días siguientes surgieron con una intensidad sutil pero profunda. Se sentía como si ambos estuviéramos navegando delicadamente un espacio preciado, uno que ninguno de los dos deseaba perturbar demasiado abruptamente. Ethan eligió no regresar a la casa de su amigo. Se quedó. Me abstuve de preguntar cuándo se iría de nuevo. Parece que ambos reconocimos sin necesidad de palabras que había ocurrido un cambio entre nosotros y estábamos en proceso de desentrañar su significado. Cada encuentro estaba infundido con una energía vibrante inusual. Era sutil y nunca sobrepasaba ningún límite. Sin embargo, estaba presente. Mientras él me observaba mientras yo navegaba por la cocina, me encontraba recordando el reconfortante calor de su pecho durante nuestro abrazo. Ninguno de los dos se apresuraba a salir de la habitación al llegar el otro. Nuestras conversaciones eran frecuentes, pero eran los momentos de silencio donde surgían los significados más profundos. Una tarde, me encontraba doblando la ropa en la sala. De estar con música suave reproduciéndose suavemente de fondo. La luz del sol entraba por la ventana, proyectando un tono dorado sobre todo. No fui consciente de la llegada de Ethan hasta que levanté la vista y lo encontré posicionado al borde de la habitación, observándome. Permaneció en silencio, simplemente me miraba. Era como si me estuviera encontrando de nuevo, como si fuera la primera vez. ¿Estás bien?, pregunté. Se acercó y se sentó a mi lado en el sofá, cerca pero manteniendo una distancia respetuosa. Sí, estoy pensando. Asentí con la cabeza. ¿Sobre qué? Hizo una pausa por un momento y luego habló suavemente, reflexionando sobre cómo las cosas se sienten diferentes ahora. Hice una pausa por un momento, la camisa en mi mano escapando de mi conciencia. ¿En qué sentido es diferente? Mantuvo su mirada. Te percibo bajo una nueva luz, no solo en el rol de mi madre, sino como un individuo, una mujer. Mi aliento se suspendió momentáneamente. Era la primera vez que lo expresaba abiertamente. Coloqué la ropa a un lado con cuidado deliberado. Mi corazón latía con fuerza, pero mi voz permaneció estable. ¿Qué observas? Él sonrió suavemente, como si estuviera ligeramente tímido por la sinceridad de sus propias palabras. Una persona de gran fuerza, exquisita, soportando silenciosamente el dolor a veces, una persona que consistentemente da todo sin nunca buscar nada a cambio. Miré mis manos, insegura de cómo navegar las emociones que surgían dentro de mí. Había pasado bastante tiempo desde que alguien me había hablado de esa manera, quizás incluso para siempre. Ethan, mencioné con cuidado, estás viendo aspectos de mí que a veces yo misma paso por alto. Extendió su mano, rozando ligeramente la mía, sin retenerla, no en este momento, permitiendo que el toque perdurara lo suficiente para ser realmente sentido. No quiero olvidarlos, declaró. También espero que recuerdes esto. Nos encontramos envueltos en silencio una vez más. Pero esta vez estaba cargado de emociones no expresadas. El espacio parecía más confinado, la atmósfera más densa. Mis dedos se curvaron suavemente bajo los suyos, ni agarrando completamente ni retirándose. Experimenté un ligero temblor. No por miedo, sino por reconocimiento. Por la realización de que algo sagrado y extraordinario se estaba desarrollando en el espacio que habíamos cultivado inadvertidamente durante años, no deseo. La claridad prevalece, una profunda intimidad que se ha desarrollado sutilmente a través de la vulnerabilidad, la honestidad y el paso del tiempo. Más tarde esa noche, mientras estaba en la cocina terminando la cena, sentí su presencia detrás de mí. Me giré y allí estaba él, con la camisa húmeda por la lluvia, el cabello alborotado, ojos amplios con una expresión indescifrable. Dijo que había salido a caminar. Necesitaba reflexionar. Asentí con la cabeza. ¿Has descubierto alguna respuesta? Quizás, comentó, acercándose más. Quizás simplemente he llegado a aceptar el hecho de que ya no temo las preguntas. Apagué la estufa y me volví para enfrentarlo completamente, posicionando mi espalda contra la encimera. Me miró intensamente durante un momento prolongado. Tus palabras siguen resonando en mi mente. Está perfectamente bien encontrarse en un estado de transición, que siempre estarás presente. Realmente lo decía en serio.
Hablé suavemente. Avanzó otro paso. Deseo retener esto. Mi corazón latía con tal intensidad que me pregunté si él podía percibir su ritmo. Le aseguré que no habíamos perdido nada. Se había hecho un descubrimiento. Su mirada descendió a mis labios solo por un segundo. Una vez más, su mirada se encontró con la mía. ¿Qué acciones tenemos intención de tomar respecto a esto? Tomé una respiración profunda. Seguimos siendo honestos. Ejercemos precaución. Suavemente. Su mano se levantó, medida e intencional, barriendo suavemente un mechón de cabello de mi mejilla. Nunca me he sentido más cerca de nadie en mi vida, dijo suavemente. Eso me llena de aprensión. Sin embargo, también parece apropiado. En ese momento, no hubo fuegos artificiales, ni grandes proclamaciones. Dos individuos permanecieron firmes en medio de una tormenta no invitada, optando por mantenerse en su lugar en lugar de huir. No di un paso adelante. Él tampoco. Pero la distancia entre nosotros se redujo de todos modos. Permaneció en la cocina junto a mí mientras yo arreglaba la comida, su presencia reconfortante y estabilizadora. Durante la cena, conversamos sobre los pequeños detalles. Una película que ambos disfrutábamos, su próximo proyecto de clase. Un recuerdo querido que nos trajo alegría a ambos. Casi parecía rutinario. Casi. Pero debajo de las palabras y las sonrisas, existía algo más profundo, una experiencia suave y que se desarrollaba gradualmente. Esa noche, una vez que nos dimos las buenas noches y nos retiramos a nuestras respectivas habitaciones, me encontré acostada en la cama, mirando al techo, incapaz de conciliar el sueño. Los tablones del suelo crujieron suavemente, quizás una o dos veces, por el pasillo, seguidos de un silencio envolvente. La puerta permaneció firmemente cerrada, ni la suya. Sin embargo, era consciente de que él estaba despierto. Estaba claro que ambos estábamos anticipando algo. Permiso no concedido, no validado, solo claridad. Sentía que se acercaba rápidamente. La mañana siguiente llegó con una gentileza inesperada. El cielo colgaba pesado con nubes, el aire se volvió fresco y toda la casa parecía abrazar un ritmo más lánguido. Como si el mundo exterior hubiera elegido pausar en anticipación. Me levanté más temprano de lo habitual, pero permanecí quieta. Me recliné bajo la manta, atenta a los sonidos a mi alrededor. La atmósfera era serena, pero estaba lejos de estar desprovista de vida. Una parte de mí sentía que Ethan ya estaba despierto, quizás en la cocina o simplemente sentado en algún lugar perdido en sus pensamientos, como lo estaba frecuentemente estos días. La conexión entre nosotros se había profundizado en una fuerza tranquila pero innegable, como si pudiéramos percibirnos mutuamente a través de barreras. Ahora, al levantarme finalmente, me tomé mi tiempo. Navegué mi rutina con un ritmo medido e intencional, una ducha refrescante, cabello peinado, un toque más contemplativo de lo normal, una chaqueta de punto suave sobre una camiseta sin mangas elegante complementada con un par de jeans perfectamente ajustados y muy queridos. Nunca cuestioné mi elección de ellos. Simplemente lo hice. Él estaba sentado en el patio trasero, su sudadera colgando casualmente sobre sus hombros, piernas extendidas, una taza humeante acunada en sus manos. Al principio parecía ajeno a mi presencia. O quizás estaba completamente consciente y eligió esperar a que yo me acercara. «Buenos días», dije suavemente. Levantó la vista, sus ojos parcialmente ocultos por la suave luz gris del cielo. «Hola». Tomé asiento a su lado. Los cojines retenían un calor persistente del calor corporal de él. Sin pronunciar una sola palabra, extendió su taza hacia mí y tomé un sorbo. Observé que era manzanilla, calmante. «¿Lograste dormir bien?», pregunté. Hizo una pausa. No fue particularmente bueno, pero tampoco terrible. Sonreí. Eso parece encarnar la esencia de la humanidad. Permanecimos en silencio, observando el viento bailar entre las ramas. Su mano descansaba sobre su rodilla cerca de la mía, pero sin hacer contacto. Sin embargo, sentía la atracción, el calor de su piel persistiendo en el aire entre nosotros. «Hannah», exclamó inesperadamente, finalmente pronunciando mi nombre después de lo que parecieron semanas, quizás incluso meses. Parecía intencional, tierno, personal. Dirigí mi mirada hacia él. «Sí, tengo algo importante que compartir y necesito tu atención completa». Mi pecho se contrajo. «Claro, tienes mi atención completa». Inhaló profundamente. «En este momento, mi sentido de conexión contigo es incomparable. No estoy familiarizado todavía con el significado de eso. No estoy seguro de qué es lo que deseo expresar. Pero es algo que ya no puedo pasar por alto». Mantuve su mirada, inquebrantable y receptiva. «Lo sé». Procedió a un ritmo más medido esta vez.
Siempre has representado un sentido de hogar para mí. Pero en este momento, resuena en un nivel más profundo. Mi percepción de ti ha cambiado. Ya no eres solo mi madre, sino también una confidente con quien comparto cada faceta de mi ser, incluyendo aquellos aspectos que aún no comprendo. Mi mano actuó instintivamente antes de que el pensamiento pudiera intervenir. La coloqué suavemente sobre la suya. Sus dedos envolvieron los míos casi instantáneamente, como por instinto. Carecía de cualquier sentido de drama. Era directo. Permanece calmado. Aquí está. No hay vergüenza en eso, comenté suavemente. No hay vergüenza en sentir una conexión profunda con alguien que ha servido como tu ancla. Miró nuestras manos. Trasciende la mera proximidad. Realmente te percibo en todos los sentidos. Creo que quizás lo he necesitado durante bastante tiempo. Una brisa gentil barrió un mechón de cabello sobre mi rostro. Él se estiró suavemente y lo colocó detrás de mi oreja, sus dedos permaneciendo cerca de mi mejilla. Permanecí firme. No tenía necesidad de hacerlo. Yo también te veo, Ethan, susurré. He observado tu transformación en una persona que encarna fuerza, consideración y amabilidad. Pero también percibo al hombre en el que continuamente te estás convirtiendo. Estoy verdaderamente honrada de ser parte de eso. Inclinó su cuerpo hacia adelante, presionando su frente suavemente contra la mía. Permanecimos en esa posición durante lo que pareció una eternidad. El silencio los envolvió, un espacio tranquilo lleno solo con el ritmo de la respiración y el calor de su presencia. No estoy seguro de a dónde pueda llevar este camino, comentó al fin. Respondí que no era necesario. Este momento es suficiente. Posteriormente, salimos a dar un paseo en auto esa tarde. Sin destino a la vista, simplemente caminos sinuosos acompañados de música suave reproduciéndose suavemente en la radio. De vez en cuando, él lanzaba una mirada gentil en mi dirección, sus ojos llenos de calidez, y yo le devolvía el gesto con un sentido similar de calma y seguridad. Estábamos en proceso de crear algo notable, gradualmente con reverencia y con precisión. Nos detuvimos en un mirador escénico justo antes del atardecer. El cielo se había despejado para entonces, adornado con tonos de oro y rosa mientras la luz creaba sombras alargadas sobre las colinas. Nos paramos juntos, su mano envolviendo la mía y luego finalmente entrelazándola, nuestros dedos entrelazados como si la distancia entre nosotros hubiera anhelado ser puenteada durante mucho tiempo. Me siento en paz, comentó. Asentí con la cabeza. Lo mismo digo. En ese momento, no había necesidad de articular nuestra relación. La esencia de nuestra conexión era genuina, profunda y emocional, fundada en la confianza, el tiempo y una multitud de comprensiones compartidas que eran irrevocables. Mientras el cielo se profundizaba en el crepúsculo y regresábamos al auto, una sensación me invadió que había estado ausente durante años. Completitud, no por la necesidad de ser necesitada, ni por el rol de la maternidad, sino por la experiencia de ser reconocida enteramente, suavemente como un individuo. Como una presencia valiosa, como alguien merecedor de reconocimiento y respeto. Nuestro viaje no será sencillo. Estaba claro para ambos en este momento. La incertidumbre no contenía miedo. El cálido y acogedor camino adelante acompañado por la reconfortante seguridad de la compañía compartida en el viaje.